Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestras máquinas Piaggio MP3. Ayer durante una ruta motera un compañero me preguntaba cuál es el procedimiento para la regulación de los amortiguadores traseros de gas de las MP3 500 HPE Sport. Bueno, necesitamos dos herramientas. Una que es una llave específica como la que veis aquí en pantalla, que esta nos viene ya por defecto con la moto, y necesitamos también, a ver si lo vemos aquí ahora, a ver, lo que se llama un calibrador pie de rey, que podemos encontrar en cualquier sitio. Bueno, vamos a empezar a cómo se regula el amortiguador trasero de gas de las versiones MP3 500 HPE. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, esta es la zona azul, no, esta es la foto que quería, es desenroscar la tuerca anular inferior. Esto que está pintado aquí en verde, ¿lo veis? Bueno, pues esta tuerca, con esta llave específica, lo separamos algunos milímetros de la otra tuerca anular superior. ¿De acuerdo? O sea, aflojamos, por decirlo de alguna manera, esta pieza de aquí. Y a continuación, esto que está pintado en azul, cogemos con esa misma llave específica y regulamos hasta obtener unos valores prescritos, que ahora os diré exactamente cuáles son esos valores. Bien, pues entonces, hasta ahora fácil, aflojo aquí y con esta voy a regular. ¿Y qué es lo que tengo que regular? Pues tengo que regular esos valores que vienen ya por defecto con este amortiguador y que fluctúan entre una distancia de 100 milímetros hasta 119 milímetros. Y ahora vais a preguntar, bueno, ¿y esta distancia dónde está? Pues la distancia que marca esos 100 o 119 milímetros está midiendo desde esta pieza negra, el inferior de esta pieza negra y la parte superior de la tuerca anular superior. Es decir, mediríamos justamente desde ahí hasta el centro de este tornillo. Desde ahí nos diría la distancia que hay de 100 milímetros o 119 milímetros, que sería el máximo. Por eso necesitaríamos el... A ver, aquí yo creo que lo podemos visualizar. Fijaros cómo se mide con el calibrador, justamente desde aquí hasta el centro del tornillo. ¿De acuerdo? Este es un calibrador. ¿Y con qué pieza del calibrador mediríamos? Mediríamos con esta pieza de aquí, ¿lo veis? Desde aquí hasta aquí. En este caso, el calibrador nos está marcando, fijaros aquí, exactamente 100 milímetros, que sería la distancia mínima que tiene que haber entre el centro del tornillo y exactamente el espacio que separa esta pieza negra y la tuerca anular superior. ¿Ves? Aquí estaríamos hablando de 100 milímetros o 10 centímetros. Aquí fijaros el detalle donde se mide con exactitud con el calibrador. Aquí en este caso estaríamos midiendo 109 milímetros y aquí fijaros estaríamos en 119, es decir, esta sería la distancia máxima que tiene que haber, máxima que podría tener, entre lo que habíamos dicho, la tuerca anular superior y el tornillo central. ¿Lo veis? Esta sería la distancia máxima. A ver si le doy con el perfil, fijaros, aquí lo veis, 119 milímetros. Bueno, una vez que tenemos ajustado nuestro... Voy a darle para atrás, a ver, pin, pin. Sí, una vez que tenemos ajustado la distancia que consideramos conveniente, ya os digo que 100 milímetros es cuando va solamente un pasajero, pero aquí volvemos a lo de siempre. ¿Y ese pasajero cuánto pesa? ¿Es ligero? ¿Es obeso? ¿Es grande? ¿Pesa más de 130 kilos? Bueno, en ese caso es una decisión vuestra el decidir en qué parámetros ajustáis la distancia. Pero ya os digo, máximo 119, mínimo 100 en ese porcentaje. Según el fabricante, si van el conductor más un acompañante más equipaje, hay que colocarlo en 119 milímetros. Mi consejo, esto es una decisión personal de cada uno, es que coloquéis en 115 y ya está, y sería suficiente. Bueno, pues una vez que ya he medido desde aquí hasta aquí y tengo 115, ¿qué me restaría?
pues lo que es la tuerca anular inferior, pues simplemente la enroscaríamos hasta que haga contacto con la superior, es decir, apretaríamos esta de aquí. Y si ya he medido y en este amortiguador he decidido colocar 115 milímetros, haría lo mismo con el otro amortiguador, ¿de acuerdo? Los dos amortiguadores tienen que tener la misma regulación. Y por último, un consejo sería que hagáis esto cuando el tubo de escape esté frío, porque la mano se puede ir, os podéis pegar una pequeña quemadura. Venga, un saludo cordial y espero que os haya sido de utilidad. Chao, chao.